Gloria a Dios. Puede estar sentado, amado. ¿Cuántos son libres? Bendito sea el Señor. Libres por el río de Dios. Porque el río de Dios es Cristo. Ese río que fluye en nuestro interior, que dice su palabra que manaría de aquellos que creen en el Señor. Es el río del Espíritu Santo de Dios que fluye en aquellos que le han conocido. Y yo quiero hablarte en esta tarde precisamente acerca de libertad. No es casualidad que se tuviera esta alabanza en este momento. Generalmente tenemos tiempo de adoración un poco más sublime antes de pararnos a compartir la palabra. Pero a Dios le plació que fuera compartida este tiempo. Y yo quiero hablarte bajo el tema "Se detiene conmigo". Se detiene conmigo. Yo no sé si usted ha enfrentado algún tipo de situación cuando usted entiende que necesita un basta. Yo no sé si usted ha enfrentado situaciones que lo llevan a un nivel de opresión, a un nivel de presión, a un nivel tan fuerte de estrés que usted dice, basta, no puedo más. Hay situaciones donde nosotros hemos llegado que le hemos puesto un basta, hemos puesto un límite. Hay personas que han incidido en nuestra vida de una manera u otra y de manera negativa y hemos dicho basta, no quiero seguir de esta manera. Y yo quiero hablarte precisamente de libertad basado en el libro de Juan capítulo 8 verso 36 que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay mucha gente que anda en la calle, aparentemente está libre. Es como aquellos que han ido a la prisión y de pronto salen, pero salen bajo libertad condicional. Cada semana o cada mes tienen que reportarse a un parol. No pueden salir a otros estados, no pueden hacer cualquier actividad que quieran porque siempre necesitan tener un contacto continuo y sistemático y periódico con una persona que quiere asegurarse que la persona anda bien. Hay personas que salen bajo libertad condicional y usted lo ve caminando en la calle, pero llevan un grillete. Caminan, van a los supermercados, van a las tiendas, usted lo ve caminando, trabajando, pero tienen un grillete. Están monitoreados continuamente porque aunque están caminando en la calle aparentemente libres, todavía son presos. Y asimismo, en el camino del Señor, aparentemente todo el que está en la casa, todo el que conoce al Señor, está llamado a ser libre porque precisamente lo que el Señor nos ofrece cuando nosotros le conocemos es que nos hace libre. Y la pastora muy bien explicaba qué es lo que nos hace libre, la verdad, y la verdad es Cristo. Pero lastimosamente mucha gente vive oprimida, mucha gente no vive completamente libre. Me gusta el verso que dice verdaderamente libre, porque hay personas que son parcialmente libres, pero no completamente ni verdaderamente libres. Hay situaciones donde nos vemos cohibido o coartada nuestra libertad. Por ejemplo, la agenda del nuevo sistema de todos los gobiernos es coartar el derecho que tienen los padres. Ya usted no puede educar de la manera que usted quiere a los hijos en esta nación. Usted no puede corregir de la manera que usted quiere a los hijos en esta nación. A usted le trazan una pauta y le cohíben de cómo usted quiere implantar los valores en su casa. A usted un sistema le dice no puedes enseñar esto ni lo otro porque lo correcto es esto. Es decir, de una manera u otra hay una coerción a la libertad de usted como padre. Entonces comienza todo a prohibir la libertad desde un sistema que opera, que yo entiendo que es parte de una agenda no solamente humana, sino de una agenda que viene marcada por fuerzas demoníacas, pues la palabra de Dios bien nos dice que en los postreros tiempos la actividad demoníaca iría de aumento en aumento y espíritus engañadores vendrían sobre la tierra para seguir engañando. Y esos espíritus creemos firmemente que siguen incidiendo sobre las personas que trazan las leyes, sobre las personas que están en autoridad y precisamente para cohibir todo lo que es Cristo. Pero hay otro tipo de prohibición a la libertad. Y es que mucha gente no puede romper con situaciones de depresión, situaciones de alcoholismo, situaciones de drogadicción, patrones familiares que usted ve de divorcio, personas que toda la familia, todos los ancestros han sido divorciados y eso
continúa de generación en generación. Usted ve patrones hasta de gente que se comete suicidio. Conocí muy cerca una familia encumbrada en la República Dominicana. Un hombre era senador, era un congressman aquí, como le llaman. Y este hombre, siendo senador, se suicidó. Pero el hijo que estaba ya mayor siguió la política y se hizo diputado. Y este diputado se asesinó también. Y el hijo que quedó después, que no pudo correr absolutamente nada, se tiró desde un puente conocido como el Puente Duarte. Porque corría en ellos algo que iba más allá de lo natural. Algo que iba más allá de lo que uno puede entender. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto usted se siente libre? Usted está caminando en entera libertad. ¿Y hasta qué punto el hecho de que usted no sea completamente libre puede incidir en otras personas? Porque el problema no es solamente contra aquel que no camina en libertad, sino la incidencia que tiene de que usted no camine en libertad sobre sus generaciones, sobre sus hijos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos incidir en la vida de nuestros hijos? Nosotros podemos, dependiendo de lo que nosotros hagamos, incidir o para bendición o incidir para maldición. Depende de los patrones que usted asuma en su hogar. Depende de los patrones y de lo que usted enseña en el hogar. Usted va a incidir para bien, usted va a incidir para mal. Si usted viene de un hogar donde su padre era alcohólico y donde su padre le pegaba a su mamá, muy probablemente que usted va a tener algunas situaciones que usted no la buscó, sino que usted fue parte de algo que se perpetuó de una generación a otra generación, aunque usted no sea culpable de esto. Y es que muchas veces nosotros vivimos situaciones de platos que rompió otro. No sé si usted ha oído esta expresión, pero los platos que rompió otro, muchas veces nosotros vivimos situaciones como de esta misma naturaleza. Y si nosotros entendemos muy bien este asunto, es probable que nosotros podamos ser culpables de romper platos y que otro pague por los platos que nosotros rompimos. La palabra de Dios enseña en el libro de Génesis capítulo 4, donde se cometió el primer asesinato aquí en la tierra. Y enseña acerca de un hombre llamado Caín. Mató a su hermano Abel y derramó sangre. La sangre fue derramada sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que fruto de esto, Dios determinó una maldición sobre la vida de este hombre y sus generaciones. Dice la palabra de Dios que cuando Caín asesinó a Abel, vino el Señor y lo confrontó y le dijo: errante serás en la tierra. Primera maldición. Segunda maldición, le dijo: y todo lo que trabajes en la tierra no fructificará. En otras palabras, la tierra no te dará la fuerza que da comúnmente. Imagínese usted, Caín había sido agricultor. Quizás de los primeros agricultores, porque Abel lo que era criador de ganado. Sin embargo, Abel trabajaba la tierra anteriormente, antes de matar a Abel. Caín trabajaba la tierra antes de matar a Abel. Y anterior a esto, Dios había dictado una sentencia contra el hombre cuando Adán pecó acerca de lo difícil que le sería labrar la tierra. Dios le dijo a Adán que ahora produciría la tierra caldos y espinos, lo que usted conoce como malezas. Imagínese usted si anterior a este evento era difícil cosechar. ¿Qué pasaría con la vida de Caín trabajando la tierra ahora con esta sentencia fuerte de parte de Dios? Y si usted examina la generación de Caín, se va a dar cuenta que se situó en un lugar que se llamaba Enoc y fue errante en la tierra. Toda su generación fue errante. No pudo tener estabilidad. Así hay personas que usted ve que se mudan de un estado a otro estado, de otro estado a otro estado, de otro estado a otro estado, y han vivido en 15, 20 estados, y si hubiera más de 50 estados, quizás hubieran vivido en más de los 50 estados, porque viven una vida errante. No se pueden tener estabilidad en ninguna parte. A veces tienen una casa, tienen un trabajo, tienen una familia estable, pero de pronto
como que algo sucede en su interior y comienzan de pronto y emprenden una huida, un escape. Así hay personas que han venido de hogares muy pobres. Personas que han tratado de salir hacia adelante. Personas que han tratado y se han hecho profesionales. Han tratado de emprender cosas. Y usted ve que pasa el tiempo y usted ve este patrón, no lo voy a llamar de pobreza, pero sí de escasez continuo. Porque quizás entendieron que la manera de ellos salir adelante se trataba de el positivismo. Me voy a hacer profesional, voy a hacer todo mi esfuerzo, pero se olvidaron que realmente cualquier maldición y cualquier situación no se rompe con herramientas humanas, se rompe con lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, que dice su palabra que llevó cautiva toda maldición, toda aquella sentencia contraria al hombre. Dios la llevó en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Y la única manera de nosotros romper con cualquier situación que podamos estar perpetuando de nuestros ancestros es en la cruz del Calvario. Fíjese que Caín y su descendencia, hay uno en específico llamado Lamec. Y precisamente como Caín había derramado sangre, este descendiente de Caín es el segundo homicida en la tierra. Este Lamec, aparte de practicar la poligamia, el primer polígamo en la Biblia, de tener más de una esposa, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 4, verso 23, dice Lamec lo siguiente: a un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Es decir que esta maldición, este patrón que hubo en esta familia, pues siguió en la vida de este descendiente de Caín. También asesinó a otro y derramó sangre. Es como nosotros vemos hoy en día en esta sociedad, donde el hacer un aborto aparentemente no es nada. Pero dice la palabra del Señor que si la sangre de Abel clama desde la tierra hasta el cielo, imagínese usted lo que está sucediendo hoy en día, donde no sé cuántos abortos por minutos o por segundos se están practicando en esta nación. No tengo el dato, pero eso es sangre derramada. Se está derramando sangre y eso es abominación delante del Señor. Eso sube delante de la presencia del Señor. Pero no solamente hay abortos físicos, hay abortos espirituales también. Cuando nosotros como padres no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, estamos abortando propósitos en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros no le enseñamos lo que tenemos que enseñarles ni los valores correctos, estamos abortando su relación de nuestros hijos con el Señor. Porque sencillamente no hemos tomado la lid que tenemos que tomar y el sacerdocio que tenemos que tomar con la vida de nuestros hijos y pensamos que ellos son responsables únicamente de su destino. No, usted es responsable también de sus generaciones, de incidir en sus generaciones. Por eso la palabra habla de que Dios es un Dios de generaciones. Por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice esta palabra, cuando el Señor da otra vez la ley, decide repetirla precisamente porque la generación antigua iba a perecer en el desierto. Y el Señor sabía que era una nueva generación que se levantaba porque la generación antigua no iba a entrar en la tierra. Y el Señor se encargó de escribir aún más la ley. Yo le llamaría expandir más la ley en el capítulo 6. Y por eso le habla a los padres y le dice: enseñarás estas palabras que deben estar sobre tu corazón a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, a tus generaciones. El libro de Deuteronomio dice lo siguiente: no harás para ti escultura, ni imagen alguna cosa de la que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso. Y quiero resaltar esta última parte de Deuteronomio capítulo 5, versos 8 y 9. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Yo quiero que usted ponga atención a lo que dice este versículo. Este versículo no está diciendo que los hijos son culpables por los delitos de los padres. No. Si así fuera, Dios fuera un Dios injusto. Pero Dios está especificando aquí algo que usted debe prestarle atención.
Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. En otras palabras, la maldad de ese padre, el patrón de ese padre que se transmitió a ese hijo. Si ese hijo no decide romper con ese patrón, entonces también la maldad que se perpetuó en el padre se ha de perpetuar en el hijo. Si usted decide seguir con el patrón familiar incorrecto que usted vio en su hogar, por platos que usted no rompió, pero que quizás sus padres tampoco lo rompieron, quizás también ellos fueron marcados por otros, porque generalmente lo que sucede es que nosotros repetimos los patrones. Fui marcado, alguien me abusó, alguien me violó, alguien me dañó. Y generalmente entonces somos marcados de forma negativa, y que podemos tener aquí mucha gente que no se le preguntó y se le tocó. Mucha gente que pasó por situaciones en su niñez que nunca quiso pasar, pero pasó. Y no fueron culpables de eso, pero fueron tocados. Y resulta que entonces aquellos que son marcados tienen diferentes alternativas. Número uno, o perpetuar y ser un abusador como el que abusó de ellos. Número dos, o pueden tomar la decisión de tener una desconfianza total, absoluta de todo el mundo. O pueden con sus hijos tomar el camino totalmente opuesto. Como ellos fueron marcados, entonces deciden sobreprotegerlo completamente para que lo que le sucedió a él o lo que le sucedió a ella no se repita con sus hijos, pero también es una vía incorrecta. La única vía de romper las marcas, la única vía de romper los patrones, la única vía de romper las influencias demoníacas que puedan seguir en las líneas familiares es llevando nuestra vida y nuestros patrones a la cruz de Cristo. No hay otra manera. Las terapias son buenas. Los psicólogos son buenos. Los refiero a psicólogos, a algunas personas. Las consejerías son buenas. Pero el único que puede llegar a la profundidad del corazón, a la profundidad del alma, al entender la razón por la cual yo me tengo esa conducta, se llama Jesucristo. Es el único que puede entender la profundidad tuya. Nunca le vas a develar tu vida por completa a un psicólogo. Nunca le vas a develar tu vida por completa a un terapista, porque hay una línea que no te atreves a cruzar. Pero delante del trono de la gracia, delante de ese trono, tú puedes venir con confianza. Tú puedes venir a abrir tu corazón y decirle al Señor, fui marcado, pero yo sé que tu poder es sobrenatural para libertarme, para sanarme. Porque al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Usted puede ser marcado por sus generaciones. Por eso cuando a alguien le da cáncer en este país, nosotros pasamos por ese proceso con la pastora. Una de las cosas que los médicos hacen es un estudio genético. Hacen no sé cuántas cosas, mirando hacia los ancestros, el papá, el abuelo, datos que uno quizás ni recuerda. Y entonces en base a eso, ellos determinan si nuestros hijos tienen que pasar por allá también. Porque si hay una secuencia genética en alguna persona con predisposición a cáncer, entonces ellos dicen, los hijos o las hijas también tendrán cáncer. Eso es una línea de sangre. Eso es una línea genética. Pero no solamente puede pasar con eso. Y lo hemos visto. Hemos visto familias repetir los patrones. Alguien muere de una enfermedad. El hijo muere de esa enfermedad. El otro hijo muere de esa enfermedad. Y es un patrón repetitivo. Pero hemos visto también patrones que no son genéticos. Patrones de conductas. De conductas erradas. De conductas de alcoholismo, por decir algo. Donde
los padres hacen esto y los hijos también deciden sencillamente delinquir también. Porque un padre que va a la prisión, el hijo no tiene la culpa, pero el hijo va a enfrentar las consecuencias de un padre que va a la prisión. Porque se quedará sin comida, se quedará sin protección y probablemente dirá, no tengo otra vía que delinquir también como papá. Entonces hay patrones también que son patrones normales de conducta, pero hay uno más fuerte, que son cosas sobrenaturales. Hay influencias demoníacas. El mundo espiritual es real. Muy real, más real de lo que usted se imagina. Si Dios le permitiera ver a usted el mundo espiritual, usted se asustaría. Hay una batalla espiritual en las regiones celestes muy fuerte. Y dice la palabra que el Dios con minúscula de este siglo, que es Satanás, gobierna la tierra, el mundo de pecado en la tierra. Si no, pregúntese cuánta maldad hay en esta tierra, cuántas cosas están aconteciendo. Porque hay alguien que gobierna. Pero no importa la razón cuál sea. Genética. No importa que sea por un patrón familiar. No importa que sea por una influencia demoníaca. La cruz de Cristo. El poder del nombre de Cristo. Tiene autoridad sobre cualquier patrón. Sobre cualquier influencia demoníaca. Fíjese. He tenido casos de gente familias que han corrido el área de prácticas de hechicería, donde han hecho acuerdos y hasta pactos. Y quizás los hijos no transitan eso. Bendito sea el Señor. Pero sus padres sí estuvieron en eso. Y usted quizás no tiene ni idea de eso. Y yo meditaba esta mañana porque he recibido varias preguntas sobre estos. Mi mamá murió. Mi papá murió. Y hace una semana que me visitó. ¿Usted ha escuchado eso? Hemos escuchado eso, ¿verdad que sí? Múltiples veces. No una, ni dos, ni tres, múltiples veces. ¿Sabe lo que pasa? Y usted dirá, pero mi mamá sirvió al Señor. Mi papá también. Claro que sí. Y mi abuelo también. Pero muy probablemente hubo alguien que abrió una puerta. Porque cuando la gente que tiene tratos con los demonios muere, el demonio no muere. Muere la persona, pero va por lo suyo. Y si usted abre una puerta, usted sabe lo que puede ocurrir. Un árbol no nace siendo árbol. Se siembra una semilla. Y esa semilla produce un árbol. Y ese árbol da un fruto. Con unas características específicas. Nuestras generaciones no nacieron árboles. Nuestros hijos no nacieron siendo árboles. Hay semillas sembradas que van a producir ese árbol. De una manera u otra, ya sea por divorcios que afectaron a nuestros hijos, ya sea por sinvergüencería de un padre o de una madre, pero va a incidir. Y se va a formar algo que quizás usted no eligió que fuese formado, pero se formó. En esta tarde, la palabra principal, yo quiero que usted se quede con ella, es que usted le diga al Señor, termina conmigo. Esto termina conmigo. Esto se detiene conmigo.
esto se detiene totalmente conmigo. El Señor le dio unas instrucciones a Saúl y le dijo estas palabras: yo quiero que tú erradiques completamente a los amalecitas. Y mira lo que le dijo el Señor: niños, niñas, adultos. Nosotros abriéramos los ojos así como, ¿y qué Dios es este, Dios mío? Le digo, no deje uno solo vivo. Solo dice la palabra del Señor. Y dice la palabra que llenó del Espíritu Santo a Saúl. Y déjeme decirle algo. Creo que fue la única asignación que Dios le dio a Saúl. Escuche bien. La única. Le dijo, no dejes uno vivo. Pero Saúl, que tenía el Espíritu Santo de Dios, profetizó. Él decidió ser más bueno que Dios. Él decidió hacerlo a la manera que él entendió. Él entendió que no era necesario aniquilarlo todos, si después de todo él había aniquilado a una gran mayoría. Y así lo hizo. Él decidió dejar vivo al rey Agag, el rey de los amalecitas, porque antes de concluir con esto de Amalek, Amalek había sido enemigo de Israel desde siempre, de los descendientes de Saúl. Cuando salieron de Egipto, que quisieron cruzar por un camino que era fácil, le salieron al encuentro. Y más que esto, cuando ellos descendieron, estaban para pelear con los cananeos, esa gente descendió a unirse con los cananeos para que no entraran a la tierra prometida. Eran saqueadores y asesinos. Y Dios sabía por lo que estaba diciendo, porque Dios es un Dios de generaciones. Y usted diría, un niño, sí, un niño, pero de una semilla nace un árbol. Y Saúl, ¿sabe que Dios desechó a Saúl? Desde el momento. Desechado. Y Saúl, en esa maldición, en su última batalla, cuando se vio perdido, estaba herido, necesitó ayuda de alguien, porque no podía coger la espada para tirarse encima de la espada, para asesinarse él mismo. Y quien estaba cerca de él era nada más y nada menos que una amalecita, que sin pensarlo dos veces, porque no entendía lo que era atentar contra el ungido de Jehová, que seguía siendo Saúl. Escuche bien, por eso David lo asesinó a la amalecita. Seguía siendo el ungido de Jehová, pero la amalecita no tenía temor de Dios. Lo ayudó con la espada para que Saúl se traspasara. Número 2. El descendiente del rey Agag se convirtió, uno de ellos, en el archienemigo de Israel. Tuvo en sus manos y en su malicia hacer un edicto, que el rey hiciera un edicto contra el rey Asuero, conocido por Amán, descendiente de los amalecitas. Hizo al rey Asuero firmar un edicto para que todo judío fuera exterminado. Porque Dios conocía la generación que venía. Porque Dios sabía lo que venía. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos paremos y digamos, termina conmigo. Yo no tengo que heredar la enfermedad de mi papá ni de mi mamá. Yo no tengo que heredar el patrón errado de mis padres. Yo no tengo que seguir, ningún espíritu puede tener autoridad sobre mí. Necesitamos detener nosotros por nosotros mismos, porque Dios visita la maldad. Dios no visita al que no tiene culpa. Dios visita al que no hace nada.
al que perpetúa lo mismo que está mal. Y yo quiero que en esta tarde te hagas una introspección y te detengas y pienses, ¿hay algún patrón en mi vida? Hay algo que yo sin darme cuenta lo he pasado a mi primera generación y a los que son abuelos a mi segunda generación. Hay algo que yo no he detenido. Hay algo que yo he decidido seguir con eso. Termino con esto. El joven rico, que se conoce como el joven rico, que no era joven nada, si usted lee la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, está este relato, que cuando él vio a Jesús, dice que vino corriendo y dice que se arrodilló delante del maestro y le dijo: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ustedes saben que le dijo: no me llame maestro bueno, es un solo maestro, que es el Padre. Pero el punto importante es este. El Señor le dijo: tú conoces la ley. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Y él le dijo al Señor: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Por eso digo que no era muy joven. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dice la palabra del Señor que Jesús lo amó. Me encanta esa expresión, que cuando Jesús lo miró le dijo: Jesús lo amó. Ni aún la mirada, escuche bien, porque Jesús le dijo: ¿te falta algo? Él le dijo: ¿te falta algo? Le está diciendo: es verdad, no era mentira lo que estaba diciendo. Es verdad, no robaba, no mataba, no fornicaba, no adulteraba. Pero Jesús con amor le dijo: pero te falta una cosa. Te falta una. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor no acostumbraba a pedirle dinero a nadie, para que entienda el Señor. Pero el Señor conocía el corazón de este muchacho, de este hombre. Y Él sabía la atadura tan fuerte que había en este corazón. Él sabía que por encima, aunque Él guardaba la ley, había un Dios que estaba por encima de Dios, que era el dinero. Y por eso le dijo: Keila, una cosa te falta. Una cosa te falta. Dice que se entristeció y se fue. ¿Qué usted cree que pasó con la generación de este hombre? ¿Usted cree que fue una generación que sirvió al Señor? Fue una generación que no sirvió al Señor. Si este muchacho hubiese seguido al Señor, yo creo que estuviera entre los héroes de la fe. Porque sería el primer rico que lo dejó todo y se fue a seguir a Jesús, a servirle a Jesús. Jesús le dijo: ven conmigo. Estuviera entre los héroes. El rico que dejó todo. Pero se entristeció porque le faltaba a Amber una cosa. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Porque el Señor nos está confrontando con esta palabra. ¿Qué te falta? Vengo a la iglesia. Aún sirvo en la iglesia. Oro y leo la palabra. Pero Dios sabe que escudriña el corazón. Pero ¿qué te falta? ¿Te falta algo? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Mientras adoramos al Señor, tenerse. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted medite en dos cosas. Usted medite en dos cosas. Usted medite en patrones
que usted ha perpetuado y usted no rompió esos platos. Porque alguien lo llevó a usted a eso. Lo llevó a ser errante. Lo llevó a ser inestable. ¿Qué patrón de enfermedad usted ha heredado? Mentira del diablo. Que usted tiene que tener la misma enfermedad que sus padres. Porque dice la palabra de Dios que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Pero se detiene contigo. Se detiene por la fe. Se detiene cuando tú te paras y le dices al Señor, hasta aquí llegó. Porque los genes son verdaderos. Y es verdad que la secuencia genética y que la ciencia es real. Pero por encima de la secuencia genética está el nombre de Cristo. Y cuando Dios da una palabra y dice hasta aquí se detuvo, mi generación será una generación diferente, porque yo me detengo en este momento y digo hasta aquí llegó. Conmigo termina. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cierre sus ojos. Adoramos al Señor. Aleluya. 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 Poderoso Dios. Poderoso Dios. Hable con Dios. Aleluya. Si hay alguna vida aquí que no conoce a Jesús, si hay alguna vida que no ha rendido su corazón al Señor, dice su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te invito a caminar en libertad. Yo te invito a caminar en libertad plena y completa. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieres rendir tu corazón al Señor, yo quiero invitarte a levantar tu mano y queremos orar por ti. Y el segundo llamado que quiero hacer, si tú entiendes que en ti hay un patrón familiar, si tú entiendes que tú tienes que caminar en algo que tú no elegiste caminar, si tú te determinas en este momento a decir hasta aquí llegó, yo quiero orar por ti. En mi Aleluya. corazón hay un clamor. Aleluya. Deseo El Señor te hace la invitación insaciable. en esta tarde. Me rindo a ti, Bendito sea el Señor. mi Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Pastora Raquel. Gloria a Dios. Noel. Llena hoy mi Gloria a lámpara, Dios. Señor, con Gloria a Dios. aceite de tu espíritu. Gloria a Dios. Para poder Poderoso Dios. proclamarte. Oh, poderoso Y Dios. testigo seré de Jesús. Poderoso Dios. Llena hoy mi Poderoso lámpara, Dios. Señor, con aceite de tu espíritu. Yamiri, ven acá. Para poder Gloria a proclamarte. Gloria a Dios. Y testigo seré de Gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Gloria a Dios.